Muy bien, doctores. Entonces, seguimos hablando sobre esos sistemas adhesivos que están evolucionando y en nosotros generalmente vamos a utilizar monofrascos, ¿no? Como hemos visto. Entonces, estos frascos, estos adhesivos de quinta o de séptima, yo tengo que optimizarlo grabando, por ejemplo, los universales o de séptima, aunque en la clasificación actual se les considera ya octava generación, por el doctor Van Mierbeek. Estos adhesivos tengo que optimizarlos grabando con ácido fosfórico el esmalte y aplicando una capa de resina hidrófuga, una capa de resina fluida encima del adhesivo. Entonces, se volverían tres pasos. Correcto, eso es importante. Si yo voy a aplicar adhesivo sobre solamente el esmalte, entonces acá tengo que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, una vez grabado con ácido fosfórico el esmalte, se forma esta estructura que les mencioné como una estructura tipo panal de abeja. Si yo aplico el adhesivo y lo froto vigorosamente, ¿qué va a pasar? Esta estructura se puede quebrar y podrías producir una falla adhesiva que podría influenciar obviamente en tu restauración final. Entonces, ¿qué se aconseja? Actualmente se aconseja que si yo voy a aplicar, por ejemplo, voy a hacer una carilla sobre esmalte y he grabado con ácido fosfórico y voy a aplicar solamente mi adhesivo, perdón, entonces yo voy a aplicar, lo voy a esparcir, pero no lo voy a frotar. ¿Qué voy a hacer? Con la jeringa triple airearé. Eso sí, ese paso es importante para adelgazar la capa del adhesivo y evaporar el solvente. Pero no puedo frotar o no podría frotar cuando yo grabe con ácido fosfórico en esmalte, porque podría ocasionar esta ruptura de esa estructura que he generado al momento de grabar. En la dentina, como no voy a utilizar ácido fosfórico, yo sí tengo que frotar. Tengo que frotar para que el adhesivo penetre mejor dentro de la capa de dentina, ¿correcto? Y luego tendré que airear. ¿Está bien? Entonces en el esmalte yo airearé 10, esparciré y airearé 10 segundos. Y en la dentina frotaré 20 segundos y airearé 10 segundos. Eso sería como yo tengo que tratar tanto el esmalte como la dentina. Es importante hacerlo, ¿correcto? Y nos debe haber pasado a muchos de nosotros de repente, ¿no? Hemos utilizado un adhesivo de quinta o universal, hemos aplicado muy rápido el adhesivo y lo hemos querido llevar la resina de la jeringa dentro de la cavidad y la resina se me queda pegada en la espátula. Entonces, ¿qué ha pasado allí? El solvente no ha sido evaporado correctamente. Entonces se ha quedado en la parte superficial del adhesivo el solvente, que es agua y etanol. Por consiguiente, la resina no se pega allí. Entonces ahí tenemos un problema, porque esa capa adhesiva se va a disolver muy rápido y además que la resina no va a estar bien adherida a tu capa de adhesivo. ¿Correcto? Entonces son factores muy importantes a tomar en cuenta. En los adhesivos actuales, ¿qué cambia? O sea, ¿qué es lo que se considera que como una mejora? Hace bastante tiempo yo tuve la oportunidad, cuando estaba en pregrado, de trabajar con un cemento que se llamaba Panavia. Este cemento fue desarrollado por una empresa que se llama Curaray, ¿sí? Curaray desarrolla este cemento y le incorpora una molécula que ellos patentan que se llama 10-MDP. Estamos hablando de los años 80, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Pero nadie habla en los 90 ni en el 2000 de esta molécula. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla una nueva sustancia, uno la puede patentar. En este caso, el 10-MDP, que es este monómero polifuncional, es patentado por Curaray y nadie lo puede utilizar. ¿Qué pasa en el año 2014? Perdón, en el año 2015. En el año 2015 se rompe la patente del 10-MDP y surgen los adhesivos universales, que vendrían a ser como que una nueva versión de un adhesivo de séptima generación, que ahora le llaman octava, con monómeros funcionales. La mayoría tiene 10-MDP. Y este monómero funcional, ¿por qué es tan importante o por qué se considera bastante interesante? En el año 2000, si no me equivoco, Curaray
además de tener a su cemento con 10MeP, incorpora este monómero a un adhesivo que se llama Clearfield SE Bond, ¿sí? Este adhesivo es un adhesivo de sexta generación y desde ese momento pasa a ser el gold estándar en sistemas adhesivos. ¿Qué es un gold estándar? Es como que el mejor adhesivo que se demuestra en los estudios, ¿correcto? El mejor adhesivo de cuarta generación es supuestamente es el Optibond FL, ¿no? Pues, bueno, casi todos tenemos el mismo consenso. Y en los adhesivos de sexta generación, el mejor de ellos vendría a ser el Clearfield SE Bond desde el año 2000 en adelante. O sea, ya vamos 20 años considerando a este adhesivo como el gold estándar. Correcto. ¿Qué es esta molécula del 10MeP? Esta molécula del 10MeP es una molécula bastante interesante que logra unirse químicamente al ion de calcio de una manera estable y fuerte en el tiempo. ¿Sí? Y tiene otro extremo, un extremo monomérico capaz de unirse a la resina compuesta. Pero la ventaja es que ya se une químicamente, ¿no? Logrando una unión más estable, a diferencia de lo que nosotros lográbamos convencionalmente, que era una micro retención, es decir, que el adhesivo penetre dentro de la dentina descalcificada, dentro de esa malla de fibras de colágeno, a la cual le hemos quitado el calcio con la aplicación del ácido fosfórico y se genere nuestra micro retención, ¿correcto? En ese sentido, este monómero es muy importante en odontología actual y ha dado pie a desarrollar un nuevo grupo de adhesivos que ya la odontología no se ve tanto así, no se ve tanto como que de micro retención sobre dentina, sino se ve más de uniones químicas. Es por eso que todas las empresas comienzan a trabajar con sus monómeros funcionales, basados en la experiencia de la Curaray con este 10MeP. Vamos a ver el video de la Curaray para que nosotros podamos tal vez comprenderlo un poquito mejor. Vamos a verlo acá. Curaray can look back upon a continuously successful development of adhesive materials spanning more than 30 years. Its current and future adhesives profit from high quality standards thanks to Curaray's unique technologies. One significant invention is self-etching technology. Ese es el monómero que yo les mencionaba, el 10MeP, que es un monómero que fue patentado por la Curaray, que como les decía, en el año 2015 se rompe la patente, y tiene un extremo fosfórico que es capaz de unirse al ion de calcio y también a los iones metálicos en general, y un extremo monomérico capaz de unirse a la resina compuesta, pero la ventaja es que es muy estable en el tiempo. ¿Qué ventajas te da esto? De que este tipo de adhesivos, este tipo de monómeros no requeriría ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico descalcifica y estos monómeros requieren calcio, entonces no estaría indicado colocar ácido fosfórico, sobre todo en dentina. Entonces, de esa manera tú podrás conservar la capa de Resmear Layer. Recuerda que lo que nosotros le consideramos como capa de desecho, o sea, al momento de fresar, se forma lo que se considera la capa de desecho, el smear layer, ¿no? Y lo que se mete dentro del túbulo dentinario se le llama smear plug o smear plug. Esto es eliminado cuando nosotros aplicamos ácido fosfórico. Además de descalcificar, también elimina la capa de desecho, el smear layer y el smear plug. ¿Y qué pasa? Expone el contenido dentro del túbulo, como habíamos hablado, y por consiguiente generará mayor sensibilidad, generará mayor sensibilidad. Pero si yo mantengo ese smear plug y ese smear layer, el riesgo de sensibilidad es menor porque el contenido del túbulo no es expuesto y con la masticación no generará, o con la función en general, no generará molestias. Eso fue bastante interesante que Curaray logra desarrollar. Entonces este tipo de monómeros funcionales o este tipo de adhesivos que contienen estos monómeros funcionales generan menos sensibilidad porque no los tenemos que grabar o no tenemos que grabar la dentina. The MDP monomer combining two functions, etching and bonding.
Kurarai's self-etching primer, which includes the MDP monomer, etches mildly, thus reducing the risk of post-operative sensitivity. The bonding quality is a result of the strong chemical bond between MDP and hydroxyapatite, leading to a stable connection to dentin and enamel. The chemical bond is decided by the reaction force of the adhesive monomer. MDP, in contrast to conventional adhesive monomers, acá te habla, ¿no?, del MDP en comparación con otros monómeros cuya unión no es estable, ¿no? Este MDP logra una unión longeva en el tiempo. Ese es el gran aporte de la Curaray, ¿no? Sin duda muy interesante, y es por eso que la mayoría de empresas utiliza el ISMDP en estos nuevos, entre comillas, nuevos adhesivos universales, ¿no? Provides a strong and waterproof reaction. Additionally, MDP stands for long-lasting and longevity. Muy interesante, pero doctor, ¿por qué no hemos oído hablar antes? Por ejemplo, ¿no? Yo he estudiado, estaba hablando de los años 80, 90, y no se ha oído hablar mucho del ISMDP, obviamente porque justamente por un tema de patentes, ¿no? Al tenerlo Curaray y las otras empresas no lo pueden utilizar, por consiguiente, si yo soy, por ejemplo, 3M y no puedo utilizar un producto, no me convendría hablar de él, ¿sí o no? Hoy lo mismo con Ivoclar, lo mismo con Visco. Entonces no me convendría mucho hablar de ello porque no lo puedo utilizar. Pero a raíz del año 2015, cuando se lanzan los adhesivos universales, todo el mundo comienza a hablar del ISMDP, ¿no? Pero el ISMDP en realidad no es una molécula nueva, tiene ya bastante tiempo en el mercado, ¿correcto? Muy importante recordar esto. Entonces acá también radica algunos factores importantes, ¿no? Mira, esto es importante en este estudio, ¿sí? Que comienzan a evaluar la molécula del ISMDP, ¿no? Como te digo, no es nuevo. Si hay investigación, si tú revisas, desde los años 90, al inicio tampoco hay, o sea, al inicio no hay mucha investigación porque obviamente es un tema cerrado, pero ya en los años 90, 2000, ya 2015 se vuelve más masificada los estudios con ISMDP, pero mira, hasta la fecha, hasta ahora, nadie me ha podido responder esta pregunta, ¿no? Mira, te dice acá, ha sido establecido que el tamaño de la molécula del ISMDP es de 1,95 nanómetros, o sea, eso es lo que mide la molécula del ISMDP que acabamos de ver en el video anterior. Entonces, cuando se une al ion de calcio, está constituido por dos moléculas de ISMDP. Es decir, yo tengo que multiplicar ese valor por 2. Sería 3,9 nanómetros, ¿correcto? Y también se sabe el diámetro del ion de calcio, que es de 4 nanómetros, ¿correcto? Entonces, si tú sumas 3,9 de las dos moléculas de ISMDP más un ion de calcio, que es 4 nanómetros, vendría a estar en un valor de 7,9 nanómetros. Sin embargo, en estudios realizados en el Clearfield SE Bond de la Curaray y también para el Single Bond Universal, el compuesto que se forma, o sea, el grosor de esa capa, de esa nanocapa que se forma, solo mide 3,5 nanómetros, pero debería medir 7,9. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué es tan delgada? Bueno, hasta ahora nadie lo sabe, ¿no? Con precisión, o sea, todavía nos falta mucho por entender, ¿no? De este tipo de moléculas funcionales. No te podría explicarlo porque hasta ahora yo le he preguntado a todo el mundo por qué la capa es tan delgada. Si, mira, inclusive mide la capa, me refiero a la capa, o sea, a la capa total, 3,5 nanómetros, cuando debería medir 7,9. Inclusive, mira, la unión, esta sal que se forma, es menor al tamaño del calcio, que debería ser de 4. Entonces, si ya es menor, ya dejaría de ser calcio. O sea, ¿qué será?
La verdad es que hasta ahora, mira, ya han pasado cuánto tiempo, nadie me ha sabido explicar esto de acá. Porque sí se ha logrado medir la capa, esta nueva capa, que se llama nanocapa de integración, ¿sí? Pero no sabemos bien qué es lo que se forma, ¿no? Todavía hay muchas preguntas sin responder en adhesión actual, ¿sí? Eso es un factor muy importante a considerar también. Pero lo que sí sabemos es que obviamente el MDP tiene afinidad con el ion de calcio y también interactúa con el smear layer, ¿correcto? Y vamos a ver qué logra formar. Mira, vamos a ver este video de Ivoclar, y ahora sí, y vamos a ver el videito, ¿sí? Muy importante. Vamos a poner pausa, vamos a poner pausa. Y recuerda, como habíamos mencionado en la clase anterior, de que las empresas cambian el nombre de acuerdo a la región. El adhesivo que se conoce en el mundo de Ivoclar se llama ADC Universal, ¿correcto? Sin embargo, acá en el Perú, en Latinoamérica, se conoce como Tetric Enebond Universal. Es lo mismo, solo que le cambian el nombre dependiendo de la región. Vamos a verlo acá. Muy interesante estos adhesivos nuevos, ¿no? Supuestamente acá estamos viendo la fuerza del adhesivo, mira cuánto peso puede aguantar. Es bastante interesante, ¿no? Obviamente este es un video de marketing. Yo no te estoy diciendo que esto no pasa, esto sí puede pasar, pero tal vez no sea tan relevante. Como vamos a ver otros videos de otras marcas, ¿no? Eso es normal, pero sin duda ya la odontología la odontología adhesiva cambia y ya no se vuelve tanto, sobre todo en dentina, de micro retención, sino se logra uniones químicas. Eso es, la odontología se vuelve adhesiva pero de unión química, correcto, con estos nuevos adhesivos. Eso es importante recordar. Si quieres revisar un poquito más sobre esto de acá, sobre estas técnicas, tal vez, yo tengo un artículo que publiqué en una revista que se llama Odontología Sanmarquina en el año 2013. Dice: aplicación de un adhesivo autogravante y uso de la técnica incremental oblicua para resinas compuestas en restauraciones directas en el sector posterior. ¿No? Acá te detallo más o menos la técnica de cómo restaurar. Yo desde antes ya hacía esta técnica de grabado selectivo, ¿no? Solo grababa el esmalte con base o sin base y trataba de formar esta capa de interacción entre el adhesivo y el smear layer, ¿no? Para reducir justamente la sensibilidad postoperatoria. Entonces este artículo está para libre acceso. Tú lo puedes descargar para que puedas de repente verificar un poquito más y poder tratar de comprender un poquito más este tipo de adhesivos, ¿no? Y en el año 2018, si no me equivoco, sí hicimos con un grupo de amigos, ¿no? Hicimos un artículo, una revisión, ¿no? Comparación del el efecto clínico de diferentes estrategias adhesivas de los adhesivos universales en lesiones cervicales no cariosas, una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Que fue publicado en el Journal of Oral Research, ¿no? En el año 2018,
Y entonces todo lo que yo te he tratado de explicar previamente está detallado en este artículo, ¿no? O sea, nos hemos basado en la revisión de literatura para poder afirmar las cosas que yo te estoy diciendo. También lo podrías leer si es que tienes un poquito de tiempo, y ahí explicamos tal vez mayor cantidad de revisión de literatura para que tú puedas evaluar qué estrategia sea mejor utilizar, ¿no? Sin duda lo que yo te he detallado es lo que yo he podido investigar, ¿no? Y sería interesante que tú lo puedas leer, ¿correcto? Este adhesivito de acá, este adhesivo de acá se llama Palfic Bond. Este adhesivo no tiene 10MDP, es un adhesivo autograbador, ¿no? De séptima generación, ¿no? O universal se podría considerar, pero no es de séptima generación. No tiene 10MDP, sino Tokuyama, que es el que crea este adhesivo, desarrolla un monómero que ellos le ponen 3DSR, ¿sí? Es un monómero también de interacción química capaz de unirse al ion de calcio, pero es patentado por Tokuyama. Por consiguiente, también le sucede lo mismo, creo yo, le sucede lo mismo que le pasó al 10MDP al inicio, que nadie lo va a investigar hasta que pase mucho tiempo después y lo van a usar cuando se rompa la patente. Eso es algo que también tú tienes que recordar. Pero sí hay literatura. Muchos profesores mencionan que tal vez no encuentran literatura de este monómero 3DCR, ¿no? Tienes que recordar que a veces sí hay literatura, yo sí he encontrado y no he tenido problemas al buscarlo. Tal vez estemos o estén utilizando una revisión equivocada. Recuerda que cuando uno hace una revisión sistemática también utiliza solo palabras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Palfic Bond no se conoce acá en el Perú, o sea, pero solo se conoce acá en el Perú, no se conoce en el mundo como Palfic Bond. Perdón, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Sino en el mundo, este adhesivo se conoce como Tokuyama Bond Force 2. Entonces, en la literatura vas a encontrar Tokuyama Bond Force 1. Ese adhesivo venía en un frasquito negro. Ese adhesivo creo que ya no se comercializa. Entonces estamos hablando allí de otro monómero funcional, ¿correcto? Correcto, muy importante. En el Tokuyama Bond Force 2 ya se utiliza el 3DCR, pero ya sufre algún tipo de variación, ¿me entiendes? O sea, no es el mismo 3DCR que se desarrolla al inicio. Ahorita están en la tercera generación de esta molécula y ellos mismos hacen hincapié. Entonces, cuando tú dices, a veces me dicen, doctor, pero yo encontré un artículo en donde dice que el monómero no funcionó bien. Ya, es un artículo. Pero tienes que recordar que ese monómero, tal vez, que tú estás estudiando, es un monómero que, si bien es cierto, es 3DSR, pero es la primera generación de ese monómero. Han habido mejoras en ese monómero que han llevado a que funcione aparentemente bastante interesante. Entonces, si tú quisieras estudiar un poquito más de este monómero, de este adhesivo que desarrolla Tokuyama, ¿sí? Entonces tendrías que revisar Tokuyama Bond Force 2, muy importante, ¿no? El Tokuyama Bond Force, ¿sí? El 1, el Tokuyama Bond Force, el Tokuyama Bond Force 2 y este último nuevo adhesivo que vamos a verlo más adelante, que se llama Palfic Universal Bond o Tokuyama Universal Bond, que es el 3DCR de tercera generación, ¿correcto? Y entonces eso es muy importante. Recuerda que le cambian el nombre dependiendo de la región. Por consiguiente, tal vez vas a tener ciertas dudas o problemas al encontrar literatura, ¿no? Porque no lo vas a encontrar tan fácilmente, ¿correcto? Eso es importante recordar. ¿Está bien? Entonces, Palfic Bond es igual a Tokuyama Bond Force 2. ¿Qué diferencia, no? Esta es la segunda generación, ¿no? Cambia la molécula, ¿no? ¿Y qué diferencia tienes con el MDP? Bueno, esta molécula, este monómero
de ácido fosfórico logra una interacción pero en 3 dimensiones, o sea, se logra unir ya no solo a una sola molécula de calcio. ¿Se acuerdan que antes el ISMBP, 2 moléculas de ISMBP se unían a un solo ion de calcio? ¿Correcto? En cambio, en este caso, esta molécula del 3-DSR puede unirse a 3 iones de calcio de una manera tridimensional, logrando una unión, según lo que ellos manifiestan, más longeva y más estable y más fuerte en el tiempo. Eso es importante recordar. Entonces, sin duda, falta mucha investigación con esta molécula, ¿no? Que fue desarrollada, por ejemplo, esta es la segunda versión que fue desarrollada en el año 2014, pero en el año 2017 se lanza la tercera generación del 3-DSR, más interesante, sobre todo, más interesante. Entonces, hay lo que yo les mencionaba, ¿no? Mira, acá es algo importante, ¿no? ¿Cómo se forma la capa de integración, ¿no? Este es el adhesivo, mira cómo se forma una capa muy delgada, ¿no? Bastante homogénea. Y sin embargo, mira, por ejemplo, acá en el Ginia Bond, ¿no? Estas burbujas que se generan, ¿no? Entonces acá se logra una unión química mucho mejor, ¿sí? Acá inclusive también, ¿no? En la fotografía se logra ver la separación de las fases, o sea, el solvente y el adhesivo se han separado, por eso es que tienes que agitar el frasquito, ¿no? Supuestamente en este adhesivo no hay separación de fase, pero yo de manera general recomiendo siempre agitar el frasquito, pese a que no lo necesiten algunos adhesivos que mencionan inclusive que no necesitan agitarlo. Siempre es bueno homogeneizar la solución y para evitar cualquier tipo de problemas que se pueda presentar, ¿correcto? Entonces, este tipo de adhesivos va a generar uniones químicas fuertes, ¿no? Uniones químicas fuertes. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, para pegar un bracket, ¿sí? Doctor, y si yo quisiera utilizar el adhesivo para pegar un bracket, yo no necesito tanta fuerza de unión, ¿no? Porque la fuerza que se genera al mover un diente es relativamente baja, ¿no? Por eso es bajo y continuo. Entonces yo necesito grabar con ácido fosfórico el esmalte. Bueno, muchos odontólogos no lo graban, ¿no? Y les va bastante bien, ¿sí? Algunos graban y se prefieren asegurar, pero por ejemplo, si yo logro grabar con ácido fosfórico, si yo no grabo con ácido fosfórico, también lograré una buena unión, porque como estos adhesivos tienen uniones químicas y estas uniones químicas son fuertes y estables, pues el bracket se podría mantener. Mira, vamos a ver este video de acá para que tú puedas ver lo que nosotros hicimos al respecto, ¿no? Muy bien, este video yo lo hice, ¿no? Entonces mira, tenemos una tercera molar que yo mismo la extraje, la lijamos un poquito de la superficie, ¿no? del esmalte vestibular. ¿Y qué hicimos en este caso? Voy a utilizar Palfic Bond, que es un adhesivo con este monómero de interacción química, ¿no? Y yo le estoy frotando, pero en este caso yo le estoy frotando porque no he grabado con ácido fosfórico, ¿correcto? Eso es muy importante. Si yo grabo con ácido fosfórico, no debo de frotar el adhesivo, tengo que esparcirlo y airearlo. Acá, como no tengo una jeringa triple para poder airearlo, no lo he aireado, ¿no? Pero sí lo he frotado, ¿correcto? Lo fotopolimerizo 10 segundos y voy a hacer una bolita de resina sobre esta capa de adhesivo que he colocado, que me va a simular como si fuera un bracket, ¿no? Como si fuera un bracket. Entonces intento amoldarlo con la espátula para simular la forma de un bracket. Mira, allí tengo, en este caso estoy utilizando la misma resina de la marca que se llama Palfic LX5, una muy bonita resina que tal vez tú tendrías que probar. Y mira, en el costado tengo una botella de agua de 1 litro, ¿no? Tengo un poco de pabilo y vamos a hacer una prueba a ver cuánto aguanta este adhesivo, ¿no? Vamos a ver. Entonces mira, ya tengo ya más o menos mi bolita de resina que lo he puesto en la cara vestibular, correcto, ahí lo estoy fotopolimerizando, ahí está la bolita de resina.
Y lo que voy a hacer es amarrar. Voy a cortar un pedazo de pabilo y uno de los extremos lo voy a amarrar al cuello de la botella, ¿correcto? Uno de los extremos lo voy a amarrar al cuello de la botella. Y el otro de los extremos lo voy a amarrar a la resina, al dientecito, a la resinita, ¿no? Y vamos a ver si aguantará 1 litro. Recuerda que para mover tú un diente, ¿no? Requieres más o menos 80, 70, 100 gramos fuerza, ¿no? No necesitas más, es baja la fuerza que requieres, ¿no? Entonces acá hay mucha más fuerza, ¿no? Es 1 litro de agua, ¿no? Transforma la fuerza y vas a ver que hay mucha diferencia. Entonces ahí, mira, estoy tratando de amarrar la bolita de resina, es un poquito complicado, ¿no? Amarrarlo con una sola mano mientras cojo el diente, pero sí, al final lo logro amarrar, mira, ahí está amarradito. Y vamos a intentar levantar la botella de 1 litro de agua, mira, entonces yo estoy allí, ahí lo tengo, y mira, con bastante facilidad yo puedo levantar la botella de agua sin que la resina se desprenda. Entonces yo puedo pegar un bracket con estos monómeros, con estos nuevos adhesivos. Sí, tranquilamente tú lo puedes hacer, ¿no? Sin mayores problemas. Entonces, sin duda, te simplificaría tu proceso, por ejemplo, del cementado de un bracket, sin duda. Entonces, lo podrías utilizar, ¿no? Como una alternativa. Y confiar en estos monómeros de interacción química. Entonces, estos adhesivos te dan simplicidad, sí, te dan simplicidad, pero si tú quieres resultados óptimos, tienes que optimizarlos, ¿no? Aplicando ácido en esmalte y colocando una capa de resina fluida encima. ¿Qué son los mejores adhesivos? Yo no te diría que son los mejores adhesivos. ¿Por qué? Porque tienen muy poco tiempo. Estamos hablando de que la mayoría de estos adhesivos surgen en el año 2015 más o menos. Comenzamos a usarlos a partir de esa fecha, 2015, y contamos si son solo 5 años. Entonces hay adhesivos que tienen mucha mayor cantidad de investigación científica que avalan mejor su uso. Entonces estos adhesivos tal vez presenten cierto tipo de problemas, ¿no? Y esa es la verdad. Muchos están a favor, muchos están en contra de estos adhesivos. Yo creo que estos adhesivos podrían funcionar siempre y cuando tú los entiendas y los optimices. Ahora, sin duda, un factor importante a considerar es que estos adhesivos tienen mucho solvente, ¿correcto? Tienen mucha agua. Por consiguiente, tienes que airearlos bien. Es necesario, tienes que frotar bien y airear bien. Esa es una consideración importante para evitar que se quede agua dentro de la interfase adhesiva, ¿no? Y se deterioren con el tiempo. Entonces tienes que tratarlos muy bien. Es muy difícil mezclar todo en un solo frasquito. Tanto así que este año, si no me equivoco, del año pasado, muchas empresas han lanzado su nueva versión de adhesivos universales. O sea, ya estos adhesivos universales de un solo frasco tal vez no sean los mejores. La idea es tener 2 frascos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es muy difícil mantener estable en un solo frasquito todos los componentes que tiene el adhesivo. Eso es cierto. Entonces, si yo mezclo un adhesivo, si yo tengo que mezclar un adhesivo, ¿qué logro al mezclar? Una solución fresca, una solución nueva, ¿me entiendes? Y que garantice mayor estabilidad de la solución, ¿correcto? Entonces ya se vienen, o sea, ya están a la venta, tal vez no han llegado acá al Perú la mayoría de estas marcas, pero ya se lanzaron en el mundo los nuevos adhesivos universales. Entonces esta 8ª generación sufre una modificación, ¿correcto? Yo creo que la solución no es tanto un solo frasquito, sino es comprender el proceso. No es tanto que sea rápido, sino tienes que comprenderlo para obtener los mejores resultados. Esa es la idea fundamental, la que tú tienes que considerar, ¿correcto? Sin duda puedes lograr buenos resultados, sí, pero tienes que considerarlos en su protocolo bastante bien. Pero sin duda los fabricantes han visto que estos adhesivos en un solo frasco tienen problemas y entonces están lanzando la nueva versión ya en este año 2020.
ya se están lanzando, ya se están comercializando, ¿correcto? Entonces sería bueno que puedas revisarlos, sin duda. Muy bien, entonces vamos a ver este video de acá de un adhesivo que es básicamente un adhesivo para la restauración. Es lo que nosotros le llamamos primer, ¿no? Es un adhesivo para la restauración. No se pudo comercializar acá en el Perú. Se llama Tokuyama Universal Primer. Este te sirve tanto para metal, para cerámica y para circonia, ¿correcto? Para que tú puedas adherir a esas superficies cuando haces un proceso de cementación, ¿no? Como tu silano que tú aplicas para tu cerámica de disilicato, por ejemplo, este está diseñado para eso también, ¿no? Algo así. Vamos a ver el video, muy interesante que tú lo puedas ver. Mira. Viene así, es un adhesivo de autocurado. Un adhesivo de autocurado se mezcla A más B. Es sin duda mejor, ¿no? Porque ya no dependes de un solo frasquito donde la solución puede ser inestable. Siempre obtienes una mezcla homogénea de la solución, siempre obtienes una mezcla fresca de la solución. Está colocando sobre una pesita de metal y sobre un bloque de circonio, ¿correcto? Lo está aireando, le está echando aire, ¿correcto? Y luego para cementar va a utilizar, allí dice, ¿no? Acrílico de autocurado, ¿no? Le está mezclando ahí el polvo de líquido, lo está aplicando sobre el metal y mira, ahí está pegando. Está utilizando como agente de cementación acrílico de curado rápido, ¿correcto? Acrílico de curado rápido. Espera la polimerización y ha logrado pegar metal a circonia y circonia a cerámica con el Tokuyama Universal Primer y con un poco de acrílico, ¿correcto? Entonces ahora va a hacer la prueba. Dice, luego de la polimerización lo va a probar. ¿Y cómo va a ser la prueba? Mira, a martillazos. Mira, ya le hizo hueco a la mesa. Ya le hizo un hueco más grande. Se termina rompiendo, se termina doblando el palito, pero no se despega. Muy interesante este tipo de adhesivos que logran interacciones químicas, ¿no? No lo ha vuelto poroso, ¿no? Ha logrado una unión química a través del adhesivo, en este caso el primer, ¿no? Muy interesante este tipo de sustancias que se están trabajando actualmente, ¿no? La calidad del producto que nosotros estamos utilizando mejora considerablemente, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, mira por ejemplo acá, este es el Single Bond Universal de 3M, muy interesante también, ¿no? Un adhesivo que también es un adhesivo que tiene silano, o sea que lo puedes aplicar tanto en el diente como en la restauración. Entonces ya te evitas este problema de estar confundiéndote con los frasquitos. Pero vamos a ver lo que dice acá, ¿no? Vamos a ver lo que dice acá. Entonces te dice, puedes utilizarlo como autograbador, ¿no? Pero también lo puedes utilizar con grabado total o selectivo. O sea, por eso le llaman a los adhesivos universales multimodales, porque lo puedes utilizar de varios modos, de varias formas. Como autograbado, es decir, sin ácido fosfórico, lo puedes utilizar con grabado total, es decir, grabando esmalte y dentina, o grabado selectivo, solo grabando el esmalte. Correcto. Yo te aconsejaría que siempre lo trabajes con grabado selectivo, correcto, porque estos adhesivos o estos adhesivos universales, la mayoría está entre un pH entre 2 y 3. Por consiguiente, no solo el Single Bond Universal, ¿no? Me refiero a todos los adhesivos universales, están entre un pH entre 2 y 3 aproximadamente. Y ese pH es insuficiente para poder descalcificar correctamente el esmalte. Para descalcificar el esmalte necesitas un pH de 1 y eso lo tiene el ácido fosfórico, correcto. Entonces estos adhesivos universales están más pensados a ser aplicados sobre dentina, correcto. Y entonces si tú grabases con ácido fosfórico la dentina en una situación normal,
pues quitarías el calcio, y estos adhesivos tienen monómeros de interacción química. Por consiguiente, si tú quitas el calcio, el monómero no tiene con qué reaccionar, entonces ahí perderías un factor importante, además de que eliminarías el smear layer y podría generar mayor prevalencia de sensibilidad post restauración. Entonces, sin duda, la técnica que yo te aconsejaría es utilizarlo con grabado selectivo, ¿correcto? Solamente sobre esmalte. Entonces acá te dice, ¿no? Aplique el ácido fosfórico 35% sobre esmalte, ¿no? Luego enjuague con abundante agua y seque con aire libre de agua o aceite, no de secar, te dice. Te dice aplicación de una capa de single bond universal, ¿sí? Una capa, eso, bueno, ellos te dicen que apliques una sola capa. Hay estudios que demuestran que deberías aplicar por lo menos 2 capas, correcto, por lo menos 2 capas del adhesivo, pero no fotocurar entre capa y capa. O sea, lo que vas a hacer es aplicar una capa, frotas, aireas, vuelves a aplicar otra segunda capa, frotas, aireas y ahí recién fotocuras. Hay un doctor que se llama el doctor Baratieri que te dice que 2 capas, hay que hace un estudio y te recomienda y que dice que 2 capas es mejor que una siempre, 3 es mejor que 2 y 4 es mejor que 3, ¿no? Sin duda eso lo tienes que considerar. Luego te dice frota 20 segundos y airea 5. Yo te aconsejaría que lo airees 10, siempre y cuando sepas qué solvente tiene el adhesivo, pero como la mayoría de adhesivos tienen agua y etanol, sería bueno que dupliques el tiempo que te recomiendan acá. Acá te dice airear por 5 segundos, yo te aconsejo, o la mayoría de estudios te recomienda, de que airees 10 segundos, ¿correcto? Y luego fotopolimerizar 10 segundos, eso es lo que te pide, muy importante, ¿correcto? Eso sería el método que trabajes, ¿no? Entonces de multimodales no tienen mucho, ¿no? Doctor, pero bueno, entonces doctor, y en una dentina esclerótica, ya, ¿qué es una dentina esclerótica? Una dentina esclerótica es aquella que ha producido mucho material inorgánico, ¿sí? Mucho material inorgánico, se ha esclerosado, se ha reducido el volumen o el grosor de sus túbulos dentinarios. Tiene mucho contenido mineral, ya para hablar así en términos más sencillos. Entonces, si yo aplico mi adhesivo universal, ¿se logrará penetrar bien? ¿Logrará una buena unión en esa zona? Tal vez no. Entonces, en una dentina esclerótica, ¿podrías tú grabar con ácido fosfórico? Sí, podrías grabar para que el adhesivo penetre mejor, ¿correcto? Y ahí generes micro retención, pero eso es en un caso excepcional, ¿no? Eso es un caso excepcional. En la mayoría de casos donde tengo una dentina yo normal, pues de preferencia no grabes con ácido fosfórico, correcto, eso es importante. Tú tienes que decidir de acuerdo a lo que se te presente en la clínica. No te decir, no, el doctor Lamas dijo que no, nunca grabe la dentina con ácido fosfórico. No, porque si yo tengo un paciente mayor y saco una amalgama y la dentina se ve marrón y dura y tú ves que está esclerótica y ves que en la radiografía la pulpa está muy alejada, entonces ahí el riesgo de sensibilidad es muy bajo, ¿correcto? Por consiguiente, si yo grabo con ácido fosfórico esa dentina esclerótica, no voy a tener mayor cantidad de problemas. Entonces, ¿podría grabarlo? Sí, no habría inconveniente. ¿Sería importante que tú lo grabes? Tal vez no tanto, porque recuerda que lo que más va a mantener tu restauración en la boca del paciente va a ser el esmalte periférico, ¿no? El esmalte periférico, eso es lo más importante, porque eso es lo que se va a mantener por mayor cantidad de tiempo, ¿correcto? Entonces tal vez si tú lo grabas o no lo grabas no sea tan relevante en ese caso, me refiero. Tú tienes que evaluar, pero como línea general, para reducir la sensibilidad en una dentina normal, te preferiría que no lo grabes, ¿no? O coloques un protector, ¿está bien? Y luego este adhesivo viene con este frasquito de acá que les había mencionado en la clase anterior, que se llama Scotch Bond Universal DCA Dual Cure Activator. Es el activador de curado dual que vuelve el adhesivo compatible con un cemento dual. Correcto, muy importante esto de acá que yo les acabo de mencionar. Entonces, mira, vamos a ver el siguiente slide. Ese es un estudio
que le pertenece al doctor Pergigao, que te habla justamente del pH de los adhesivos universales, ¿correcto? El pH de los adhesivos universales. Y eso es un factor a tomar en cuenta, ¿no? Es un factor a tomar en cuenta, sin duda. Acá te habla, por ejemplo, de la DICE de Ivoclar, el DICE universal, que es Tetric Bond universal, el All Bond universal de Visco, el Clearfield Universal Bond de Curaray, el Futura Bond U de Boco, el Prion Bond Elect de la Denseply y el Scotch Bond Universal Adhesive, que nosotros le conocemos como Single Bond Universal. ¿Correcto? Entonces, como te has dado cuenta, todos, salvo el All Bond Universal, tienen un pH menor de 3, entre 2 y 3. ¿Correcto? Por ejemplo, el de 3M tiene 2,7, el Clearfield tiene 2,3, Futura Bond tiene 2. El único que tiene más es el All Bond Universal de Visco, ¿correcto? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiero utilizar estos adhesivos para cementar, hay un problema, ¿no? En la mayoría de adhesivos. Entonces te voy a explicar. Cuando yo utilizo un cemento resinoso dual, el cemento resinoso dual se llama dual porque tiene dos tipos de activación, o sea, dos tipos de polimerización. Una por luz a través de un fotoiniciador, que generalmente es la canforquinona, ¿no? El sidero fotocuro y el cemento endurece. Y el otro es a través de la mezcla de la base y el activador. Por eso es que vienen dos jeringas. Correcto, tú lo dispensas, lo mezclas y el cemento comienza a endurecer, ¿no? Y ese tipo de polimerización es una polimerización química y está a cargo de una amina terciaria. Esa amina terciaria libera electrones y genera la transformación de los monómeros en polímeros, ¿correcto? Pero hay una condición: para que esa amina terciaria funcione correctamente, ¿sí? El cemento debe mantener un pH superior a 3, ¿sí? Para que funcione correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos, por ejemplo, yo tengo que sea mi incrustación de resina, mi celular que sea mi incrustación de resina. Entonces yo le coloco acá mi adhesivo universal, ¿sí? Y yo lo fotocuro con la lámpara. Entonces yo voy a ver a mi incrustación brillosa. ¿Qué es ese brillo de la resina? Es más, si yo lo toco con el dedo, lo siento pegajoso. ¿Qué es eso? Es que la parte superficial del adhesivo que yo apliqué no puede polimerizar en presencia del oxígeno. A eso se conoce como capa inhibida por el oxígeno, ¿correcto? Es parte del adhesivo que no puede polimerizar en presencia del oxígeno. ¿Y eso es bueno? Sí, porque por ejemplo en una cavidad yo coloco mi adhesivo, se forma fotopolimerizo, se forma esta capa inhibida por el oxígeno, y cuando coloco el incremento de resina, ese incremento de resina se mezcla con esta capa inhibida por el oxígeno y cuando fotocuro se unen, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en el momento de la cementación? Cuando yo coloco mi adhesivo, ¿sí? Yo lo fotocuro, se forma la capa inhibida por el oxígeno, mezclo mi cemento, el cemento que tiene un pH que debe tener o debe mantener un pH superior a 3, lo coloco sobre mi incrustación. Ese cemento entra en contacto con la capa inhibida por el oxígeno del adhesivo, que generalmente, como ves en este cuadro, la mayoría tiene un pH menor a 3. Por consiguiente, esa capa inhibida por el oxígeno del adhesivo inhibe la polimerización del cemento. Es por eso que muchos adhesivos actuales son incompatibles con los cementos resinosos duales, ¿correcto? Son incompatibles con los cementos resinosos duales. ¿Y qué va a generar esto? Que no se puedan unir químicamente. Doctor, pero yo he colocado un adhesivo como esto en un poste y lo pegué y se quedó pegado. No me has entendido. ¿Qué ha pasado con el cemento? El cemento, al ser de resina, se contrae, y al contraerse dentro del conducto atrapa el poste, ¿sí? Pero lo retiene mecánicamente. Pero unión entre el adhesivo y el cemento, eso dudo mucho que se haya formado, ¿me entiendes? ¿Cuándo tú lo ves más eso? En un poste, además en el poste de fibra de vidrio tú le colocas un muñón de resina y encima una corona, la probabilidad que se te despegue tu poste es baja, ¿sí o no? No vas a tener tanto problema. ¿En dónde se te despega? En una incrustación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque allí depende fundamentalmente del adhesivo y del cemento. Y si no hay unión entre el adhesivo y el cemento, la incrustación se va a salir y te debe haber pasado que se te ha despegado y tú dices, ¿pero por qué no? Y lo vuelves a aplicar y lo vuelves a cementar y se le vuelve a salir. Y es porque no hay compatibilidad. Es por eso que, por ejemplo, el Single Bond Universal
que acabamos de ver, el de 3M, venía con su activador. ¿Qué es ese activador? ¿Qué es ese activador? Es una sustancia que vuelve compatible el cemento con que vuelve compatible el cemento con el adhesivo. Correcto, muy importante. Entonces vamos a verlo en este videito de acá. Muy bien, entonces vamos a ver en este video, que es de una marca, vamos a verlo acá, que se llama Luxabond Luxacor Z, correcto. El Luxabond es el adhesivo y el Luxacor Z es el cemento resinoso. Entonces, ¿qué te pide? Grabar con ácido fosfórico, correcto, el conducto. Ese es tu protocolo normal de que tú realizas para hacer tu cementación de poste, ¿no? Mira, vamos a ver allí, mira, te pide lavar para eliminar el ácido, ya tú ves, bueno, todo lo que tú has intentado hacer. Ya vamos a ver esto de protocolos después, pero importante que esta parte, para que tú puedas entenderme. Mira, este adhesivo es un adhesivo de cuarta, pero dual. Entonces, en los adhesivos de cuarta viene ácido, el primer, que le llaman pre-bond, ¿no? En este sistema le llaman pre-bond, que vendría a ser el primer, ¿no? Una sustancia hidrófila con solvente que te sirve para interaccionar con la dentina humedecida. Entonces mira, él está aplicando con su aplicador de adhesivo para conductos, ¿no? Pues es un aplicador especial. ¿Sí? Ahí está aplicando. Correcto, retira el exceso del primer con conito de papel. Y luego acá viene el adhesivo. Mira, el adhesivo viene de tapita negra, como un adhesivo normal, común y corriente, ¿no? Mira, ahí coloca amarillito, normal, es un adhesivo normal. Si yo lo fotocuro, polimeriza. Este adhesivo tiene un pH ácido. Pero, ¿qué pasa con el segundo frasco, el de tapita blanca? El que dice frasco B. Esto es una sal. Específicamente es benzilsulfonato de sodio. Pero no importa qué sal sea, lo importante es que tú sepas que si tú mezclas una sustancia ácida con una básica, elevas el pH. Y al elevar el pH, lo vuelve compatible con el cemento. ¿Correcto? Ese es el objetivo del segundo frasco, del activador de curado dual. Eso es volverlo compatible con el cemento, elevando su pH, ¿sí? Para que de esa manera se puedan unir químicamente los dos. Es por eso que requieren un activador de curado dual, ¿correcto? Eso es importante que tú recuerdes. Está colocando el adhesivo y ahora va a poder colocar el cemento porque ya son químicamente compatibles, ¿correcto? Entonces aplica el cemento y luego ya hace su proceso de cementación normal. Coloca el cemento, ¿sí? Y luego coloca el poste. ¿Está bien? Como es un cemento que se llama Luxacor, los cementos de Cor también te sirven para reconstruir el muñón. Además de cementar, también lo puedes utilizar para reconstruir el muñón. Mira cómo está haciendo allí, ¿no? En la demostración, ¿sí? Está aplicando el cemento para reconstruir el muñón. Son cementos especiales, ¿no? Muy duros, que también te servirán para reconstruir el muñón. Correcto, termina y luego lo va a fotopolimerizar. ¿Sí? Lo fotopolimeriza con la lámpara. Bueno, ahí está dándole un poquito más, me faltó. Me falta un poquito más por acá. Lo fotopolimeriza, ¿no? Y ya puede darle la forma respectiva, ¿no? Ya puede tallarlo, ya estaría listo el postecito, ¿no? Ahí va a comenzar a darle forma del muñoncito y ya termina su aplicación. Pero lo más importante acá es que tú sepas, ¿no? De que generalmente cuando tú quieres utilizar un cemento resinoso dual, tienes que considerar utilizar un adhesivo que también sea dual, ¿no? Que tú lo puedas mezclar para elevar su pH, ¿correcto? En el caso, vamos a adelantar un poquito acá. En el caso de el Olbon Universal de Visco, al tener un pH de 3,1, 3,2, como vimos en el cuadro anterior, sería compatible, porque doctor, usted dijo que el cemento debía mantener un pH mayor a 3 y ese tiene 3,1, 3,2. Entonces yo lo podría utilizar con un cemento dual.
Sí. Es más, se vende como eso, como un adhesivo compatible con los cementos duales, ¿correcto? Pero el problema sería en el caso de los postes, ¿no? Cuando tú coloques dentro del conducto el adhesivo, como es de fotocurado, yo no lo puedo polimerizar porque la lámpara tiene una profundidad de curado de más o menos 2 milímetros. Entonces, si yo desobturo, por ejemplo, 14, va a quedar 12 milímetros del adhesivo del conducto que no ha sido polimerizado correctamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en dónde yo lo podría utilizar? En el caso de una corona, en el caso de una incrustación, podría utilizarlo o en todo caso en cualquier situación clínica donde llegue la luz correctamente. ¿Correcto? Pero yo te diría que si tú quisieras cementar, pues sin duda sería mejor utilizar un adhesivo de curado o de polimerización química o de curado dual para que ya no dependas de la luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el Ivoclar se llama Multilink Automix en Europa y acá se llama Multilink N. Tiene un sistema especial que se mezcla A más B, ¿no? Y viene con su cemento y viene con su monobond plus, que es silano más MDP para la restauración. O sea, tienes el adhesivo para el diente, tienes el adhesivo para la restauración. Este sin duda, ese sistema es su mejor sistema para cementar de Ivoclar, ¿no? Nadie lo podría discutir. Un adhesivo bastante interesante. Entonces, doctor, pero por ejemplo, yo he utilizado Single Bond 2 y ese me han dicho que tiene un pH de como 4,6, 4,5. Entonces ese sería compatible con los cementos duales. En el tema de pH sí sería, entre comillas, compatible, ¿no? Pero en el tema de la luz vas a tener problemas igual, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi restauración es muy opaca, de una cerámica muy opaca, con la cofia muy opaca, la luz no podrá atravesar la restauración correctamente y no va a polimerizar correctamente el adhesivo, o al menos la capa inhibida que requiere luz. Entonces, en ese sentido, tal vez no sea la mejor opción utilizar un adhesivo de foto, al menos para cementar, ¿no? En algunas situaciones puntuales te servirá, ¿no? Funcionará más o menos, pero para que tengas seguridad, tiene que ser un adhesivo de autocurado o de polimerización química. O de curado dual. Eso sería lo ideal para que ya no estés dependiendo de la luz. Oye, mi lámpara llegó a atravesar, polimerizó, no polimerizó bien, estoy con la duda, mejor nos aseguramos. Entonces, es más, en muchos estudios demuestran de que tal vez haya otros factores, no solo el pH, que influyen. Entonces, sin duda, la literatura te demuestra, y es más, los mismos fabricantes te aconsejan, ¿no?, que compres sistemas completos. Y los sistemas para cementación viene su cemento resinoso dual y su adhesivo dual, ¿sí?, o de polimerización química. Pero la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a comprar el cemento y luego nos preocupamos por el adhesivo, porque decimos, oye, y bueno, si yo tengo un adhesivo de operatoria, este debería utilizarlo y no voy a tener problemas. Entre comillas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte de cementación, pero en realidad sí presentas ciertos problemas al respecto, ¿no? Entonces sería mejor comprar sistemas que estar comprando por partes, ¿no? Por partes. Ahí nos complicamos un poquito. Vamos a ver este video. Este video es muy interesante también. Muy interesante. El de la derecha, perdón, el de la izquierda, se llama SEM, ¿sí? SEM. Esta es la antigua versión del de Tokuyama. Ahora este cemento cambia y se llama SEM Plus o SEM Plus, y venía con el que ya vimos, que se llama Universal Primer, que es el adhesivo o el primer para la restauración. Acá hay un bloque de cerámica
y este se llamaba Link, que es el adhesivo para el diente, que hay un dientecito en un bloque de acrílico. Panavia F 2.0 de la Curaray, tiene su cemento dual, mira, venía en jeringas separadas, tiene ácido fluorhídrico para la restauración, genera microporosidad, silano para la restauración y el adhesivo A+B para el dientecito. Multilink Automix, acá se llama Multilink N, tiene Monobond Plus, que es silano, o Monobond N, que es silano más MDP para la restauración. Y tenemos el adhesivo A+B, mira, que se mezcla para el dientecito, ¿no? Y bueno, acá en Latinoamérica lamentablemente solo llega el adhesivo, el Single Bond Universal, y creo que no se comercializa el activador de curado dual. ¿Sí? Por consiguiente, ahí tienes un problema en el momento de la cementación, pero además de eso, este tiene silano. Entonces, este adhesivo lo puedes aplicar en el diente y en la restauración. Ahora, también hay un problema, como ya habíamos mencionado, del bajo pH, ¿no? pH menos de 3 inactivan los silanos o hacen que su efecto sea menor, ¿correcto? Correcto, y eso es importante considerarlo. Entonces vamos a ver el video, a ver cómo va. Y ese es el cemento que se llama Reliex Ultimate de 3M, es un cemento libre de amina terciaria. Acá viene una cosa importante, doctor, pero ¿este cemento es libre de amina terciaria? Sí. Entonces, ¿los demás tienen aminas terciarias? Sí, este no. Entonces, hace unos años surgen como el problema era la incompatibilidad con la amina terciaria, entonces sustituyen la amina terciaria y supuestamente corrigen ese problema, pero no se llegó a corregir, ¿no? Le cambian la amina terciaria para que ya no endurezca y le ponen peróxidos, ¿no? Y de esa manera supuestamente ya sería compatible, pero en realidad no lo son, porque si fueran 100% compatibles, ¿para qué producen un activador de curado dual? ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué comprar un cemento libre de amina terciaria, doctor? Lo que pasa es que la amina terciaria también tiene otro efecto importante que tú tienes que considerar, que es que los cementos resinosos duales, producto de esta amina terciaria, cambian de color con el tiempo. Entonces se oscurecen. Si yo utilizo un cemento resinoso dual para cementar una carilla, yo lo voy a poder pegar, pero ¿qué va a pasar con el tiempo? El cemento se va a oscurecer y la carilla va a afectar su resultado estético. Pero ¿qué pasa con estos cementos libres de amina terciaria? No cambian de color, entonces el cemento dual yo lo puedo utilizar tanto para sus indicaciones normales, postes, coronas, incrustaciones, como para carillas. Entonces ya me estoy ahorrando la compra de un cemento. Eso es importante considerar. Está bien, entonces vamos a ver acá cómo se ve este videito. Vamos a ver. Van a hacer la demostración, mira, todo está un poquito rápido, pero sin duda interesante. Mira, una sola gotita tanto para el diente como para la restauración, ¿no? Mira, 45 segundos ya está aireando. Bueno, el de Panavia obviamente se va a demorar un poco más, hay que lavar, hay que secar. Los otros son más rápidos, se podría decir. El de 3M ya está cementando, ¿sí? Y ahí lo cementó. Correcto. Y mira la prueba, va a levantar una botella de agua. Mira. Y se cayó, ¿no? Este es un video interesante para que tú consideres. Ahorita vamos a hablar al respecto, ¿no? Mira el Estesen de Tokuyama. Bastante interesante. Mira, ya lo está pegando. 2 minutos 45. Mira, va a levantar la misma botella de agua. Mira. Y lo logra levantar. Ahí sí hubo adhesión. ¿No? Mira el Multilink Automix, mira ahí está cementando, mira, voy a colocar el cemento. El de Panavia se va a demorar un poquito más, ¿no? Y mira, ahí está cementando ya Multilink. Y va a hacer la misma prueba, levantar la botella de agua y mira. Y lo logra levantar. Bueno, el de Panavia se va a demorar un poquito más lento. Entonces, acá, ¿qué te estoy diciendo? Sin duda, si bien es cierto, la idea de simplificar el procedimiento colocando silano dentro del mismo frasco del adhesivo y tratar de ya no utilizar un activador simplificaría nuestro protocolo de cementación. Mira, al final se cayó. Simplificaría nuestro protocolo de cementación.
colocar todo en una sola botellita, eso es difícil. La idea es buena, ¿no? Obviamente, ¿quién no quisiera simplificar todo las cementaciones se volverían más sencillas? Eso es el objetivo final, pero tal vez la tecnología no está en la misma concordancia que nuestras intenciones, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, sería lo ideal, en la actualidad no te lo aconsejaría mucho. Tal vez más adelante se logre, pero meterlo todo en una sola botellita, tal vez en este momento la investigación te dice que no es la mejor opción. Cementos duales con adhesivos duales o de polimerización química funcionan clínicamente in vitro y clínicamente mejor, y eso es la verdad. Tú tienes que comprar sistemas de cementación completos, eso es importante, correcto, eso es importante considerar, ¿sí? Muy importante. En el año 2017, Tokuyama lanza al mercado un adhesivo muy interesante que se llama, en el mundo se llama Tokuyama Universal Bond, y acá para Latinoamérica se llama Palfic Universal Bond. Este es un adhesivo que también tiene silano, pero ¿cuál es la ventaja de este adhesivo? Que la ventaja de este adhesivo es de que lo tienes que mezclar, no depende de la luz. Eso es otro factor importante. Al no depender de la luz, pues yo puedo cementar un poste, puedo aplicarlo dentro del conducto sin problemas, puedo utilizarlo en una zona donde la lámpara no me permita llegar con facilidad, ¿no? Y al mezclarse siempre tendré un producto fresco cada vez que yo realice mi proceso adhesivo, además de ser un adhesivo que yo lo puedo utilizar tanto para el diente como para la restauración. Entonces tiene todos estos monómeros funcionales bastante interesantes que me permite pegar, ¿qué cosa? Me permite hacer restauraciones directas, me permite hacer cementaciones de restauraciones con resina, cerómero, fibra de vidrio, metal, disilicato de litio, circonia, alúmina. Entonces tiene todos los monómeros dentro de este frasco, dentro de estos frascos, que supuestamente nos simplificarían nuestro proceso de cementación, nuestro proceso de restauración en general. Pero como ves, no es un solo frasco, está separado para que tú cada vez que lo mezcles obtengas un producto fresco. Eso es importante, y sobre todo yo creo que esto es como que la primera generación de esta nueva segunda generación, entre comillas, se podría decir. Este es el primer nuevo adhesivo universal, porque creo yo que este es el camino, ¿correcto? Este es el camino. Es muy difícil mantener todo en un solo frasco, que sea estable, que sea duradero, que sea confiable. Tienes que dividirlo. Eso es importante. Vamos a ver el videito de este producto. Vamos a verlo acá. Voy a bajar el volumen para que no interfiera, ¿no? O simplemente no, bueno, lo pongo en alto mejor, lo pongo en alto para que tú lo puedas escuchar, ¿está bien? Y ya yo comento al final. Hey there, it's Jason with Tokuyama Dental, and today we're testing out our new universal adhesive, Universal Bond. Behind me, you have 135 pounds on a barbell, same pressure as that Greenville force. Let's go check it out. 3 easy steps: mix, apply, and air dry. 1 drop of Bond A, 1 drop of Bond B, and it's self-cured, so no light curing necessary, saving you on chair time, as well as being able to bond to any substrate, ceramic, acrylic, metal, composite, without the need for additional primers and activators. Apply weak,
and then medium air. This should be your one-stop shop for adhesives. There you have it, 135 pounds. Woo! Muy interesante este adhesivo, se comercializa acá en el Perú desde el año 2018. Yo ya tengo ya regular tiempo utilizando este adhesivo. Muy interesante, ¿no? Tiempo de trabajo total 25 segundos. Es un adhesivo bastante rápido de utilizar. Se mezcla 10 segundos, ¿no? Se mezcla 10 segundos, una gota del A, una gota del B. ¿Sí? Se aplica sobre la cavidad o sobre la restauración, se frota 5 segundos nada más, se frota 5 segundos y se airea 10. Correcto. Nada más, no requiere más. No tienes que frotarlo más tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que recordar también otra cosa importante, ¿no? Que el solvente que tiene este adhesivo es alcohol isopropílico, entonces es mucho más volátil, ¿correcto? Es diferente, ¿sí? Pero este adhesivo, como tú viste, el proceso es bastante sencillo y además no requiere luz, ¿sí? Entonces, en situaciones en donde yo tengo una restauración posterior, por ejemplo, una clase 2 muy cerca al piso gingival, donde mi lámpara no llegará a fotopolimerizarlo correctamente, entonces tal vez sea una opción bastante interesante, ¿correcto? Considerarla, ¿no? Considerarla. Sin duda, algunos productos están evolucionando y como te digo, todos los adhesivos universales van a cambiar, ¿no? Han tenido algunos beneficios, algunas desventajas, pero yo creo que están evolucionando de una manera correcta, que son el futuro, sí son el futuro. Tal vez no sean los mejores productos actualmente, tal vez, pero están dando paso a esta nueva generación de sistemas adhesivos que tú tal vez deberías de probar, sin duda. Y este adhesivo viene con este cemento que se llama Stesen Plus, ¿no? Este cemento es la nueva versión, es un cemento libre de amina terciaria, similar, se podría decir entre comillas, al el Reliax Ultimate de 3M, ese verde que viste en el anterior video, y que está indicado para cementar también carillas, además de sus indicaciones normales, postes, coronas, incrustaciones, además también carillas tú podrías cementar, ¿correcto? Pero ellos no te dicen que lo utilices con un adhesivo de operatoria, ¿no? Un adhesivo universal, no te lo dicen. Te dice que tiene que ser un adhesivo de polimerización química o dual, ¿sí? Y de preferencia con su Palfic Universal Bond que ellos mismos desarrollan para trabajar con este cemento, ¿correcto? Buenas noches, doctores. Hoy vamos a hablar un poquito sobre polimerización de los adhesivos dentales y cómo la distancia de lo que nosotros ubicamos, el pico de la lámpara, afecta la polimerización o la fuerza de unión del adhesivo. Por ejemplo, tenemos dos situaciones clínicas, sector anterior y sector posterior. En el sector anterior no tenemos mayores problemas porque nosotros podemos pegar el pico de la lámpara lo más cerca posible a la restauración, por consiguiente, o a la zona donde hemos aplicado el adhesivo, por consiguiente, podemos fotopolimerizarlo correctamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. El problema surge, por ejemplo, en el sector posterior, en donde las cúspides no me permiten pegar el pico de la lámpara a la superficie donde hemos aplicado el adhesivo y sobre todo en una clase 2, en donde allí a veces tenemos la condición de que en ese piso gingival no vamos a tener esmalte que garantice un buen sellado y nos queda completamente dentina expuesta. Entonces ahí tenemos un problema importante, ¿sí? La mayoría de nosotros debemos de polimerizar los adhesivos lo más cerca posible, a un máximo 1 milímetro de distancia deberíamos estar, ¿no? Pero esa inestabilidad nos genera ese movimiento del pico de la lámpara y a veces pues
nos alejamos un poquito por un descuido, por no mirar. Entonces tenemos ese problema importante, a veces también en el sector anterior, en donde no estamos llegando correctamente a fotopolimerizar por una inadecuada distancia de nuestra fuente de luz o el pico de nuestra lámpara para poder polimerizar correctamente el adhesivo. Entonces, revisando la literatura, yo he encontrado un artículo bastante interesante que te podría servir para que tú puedas profundizar un poquito en ese tema y revisar literatura tal vez más actual. Este artículo que te voy a mencionar se escribió en el año 2006 en el Journal Aesthetic Restorative Dentistry por el Dr. Su, en donde justamente analiza cómo influye la distancia con la fuerza de unión de estos adhesivos sobre dentina. Acá demuestra en este artículo que cuando uno aumenta la distancia en 2,3 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 42%. Cuando nosotros aumentamos la distancia en 4,6 milímetros, a 4,6 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 63%. Y cuando la distancia aumenta en 6,9 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 79%. Esto, sobre todo, es muy importante cuando nosotros hacemos restauraciones posteriores, sobre todo restauraciones de clase 2, en donde no tenemos ese pico especial de estas lámparas que se pueden meter dentro de la cavidad y que con nosotros tenemos nuestro pico normal, nuestro pico ancho, en donde por la posición de las cúspides o por la ubicación de las cúspides no nos permite llegar a fotopolimerizar correctamente el adhesivo. Y en este artículo también eh, habla justamente de una posible solución, que es el aumento del tiempo que te recomienda el fabricante para que tú puedas fotopolimerizar el adhesivo. Es decir, ellos analizan también la posibilidad de poder duplicar el tiempo de fotopolimerización para poder contrarrestar esta disminución. ¿Sí? Eso podría ser una solución bastante interesante, pero bueno, pues tenemos el problema de el generar más calor, el generar tal vez mayor resequedad de la dentina, ¿no? Por riesgo de más sensibilidad, más contracción, qué sé yo, factores que tal vez tendrías que considerar. Pero si yo tuviese un adhesivo que no dependa de la luz, ¿no? Un adhesivo que no dependa de la luz para que pueda polimerizar correctamente, un adhesivo de polimerización química, podría ser interesante, sobre todo en este tipo de situaciones, en donde yo sé que la luz no va a llegar correctamente y que ya no dependería de la luz para que este adhesivo polimerice correctamente. Entonces, yo te quiero mostrar este adhesivo de acá que lo desarrolla Tokuyama en el año 2017, que se llama Palfic Universal Bond, un adhesivo bastante interesante que tú podrías intentar utilizar. Vamos a ver un video. En el mundo entero se le conoce como Tokuyama Universal Bond. Es de autocurado, se mezcla una gota del A con una gota del B, se mezclan, ¿no? Viene con este porta adhesivo, ¿no? Está como una especie de vasito de apio para que lo puedas mezclar, y solo necesita aplicarse 5 segundos, solo se necesita frotar 5 segundos. Tiene alcohol isopropílico, ¿no? El grado de volatilización es mucho más alto. Se airea, ¿no? Y obviamente ya no requiere luz. En este caso están aplicando una resina bulk para hacer la restauración. Este adhesivo va a polimerizar en ausencia del oxígeno. A eso se le llama curado anaerobio. Es decir, cuando yo lo tape con el material restaurador, este adhesivo va a comenzar a polimerizar. Un adhesivo bastante interesante que tal vez podría ser importante que tú lo puedas utilizar. Sin duda, es un material que tienes que probar, que tienes que investigar.